Toma un momento en este lugar para confesar tu pecado al Señor. A veces, si no sabes si está bien contigo, porque hay pecado no confesado entre tú y Dios. Toma este momento. Dice que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda injusticia. Él es tan bueno. Él murió para morir por tus pecados. Si hay algo en tu mente que tienes que confesar en este momento, confiésaselo a Dios. Algo que está viniendo a tu mente. Algo hermoso. Cuando eso sucede, que puedes cantar esas palabras, está bien, está bien. With my soul. My soul. My soul. Aquellos que vienen hoy cargados, Señor, yo los traigo delante de ti. Que ellos sepan que ellos están en tus manos. Que tú restaures el gozo de nuestra salvación. Que tú animes las almas de mis hermanos y hermanas que están aquí y aquellos que están por internet. Que ellos puedan decir, está bien. Y aun si no lo sentimos en este momento, pero que sepamos que por lo que has hecho en la cruz, está bien. En el nombre de Jesús oramos, amén. Pueden sentarse, buenos días. Estoy tan feliz de verlos y adorar juntos. Probablemente no hay una palabra en el idioma de inglés que trae tanto temor como la palabra sométete. Y la semana pasada hablamos mucho de esa palabra. Y la razón por la cual trae tanto terror es que ha sido reemplazada. Quizás has estado en un momento donde has tenido que someterte y no te fue bien. Fuiste lastimado. Y hasta este momento, este día, luchas con el dolor que vino por eso. Pero Pedro tiene un tema que sigue por todo su libro y sabes que este libro es inspirado por Dios y él sigue repitiendo, sométete voluntariamente, venir debajo de.
Leemos por la traducción ESV, la traducción de inglés estándar, y dice sométete, sé sumiso. Y yo pensé que quizás era un poquito más suave, pero quizás es más fuerte. Pedro dice en este libro, sométete al emperador. Él dice, sométete al gobierno, a las instituciones, sométete al maestro, al jefe. Él sigue y lo aplica a esposos, a esposas. Es un tema que vemos en este libro de Primera de Pedro. Y si puedes agarrar y reconocer que esto no es la forma normal de vivir en el mundo en que vivimos. Es una manera que separa los seguidores de Cristo y nos causa vivir de una manera diferente a otros. Y aquellos alrededor se dan cuenta, nos miran, piensan, eso es raro que van a responder de esa manera. Es raro que alguien decide someterse a alguien, venir debajo de alguien, ponerse debajo. Y mientras Pedro habla de esto, y mientras nos agarramos de esta palabra, él aún habla de someterte o ponerte debajo de las personas más difíciles. Y eso lo lleva a otro nivel. Es una cosa tener un jefe que es un jefe bueno, es el mejor jefe que has tenido. Él te cuida. Él mira tu beneficio, Él busca tu beneficio, tu crecimiento. Y cuando tú te unes a Él, es una bendición estar con Él. Y como sucede con buenos jefes, los promueven. Entonces ya no tienes ese jefe. Ahora tienes otro jefe. Y ponen a otra persona en esa posición. Y ahora ellos tienen una lucha de poder. Y ahora esa persona no es quien antes fue. Y no puedes trabajar bien bajo ese jefe. Y piensas, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Y como Pedro diría, sométete a él. Voluntariamente ponte debajo de él. Porque haciendo eso, vas a brillar la luz de Jesús. Hablamos de tantas personas de las cuales vamos a estar en sumisión bajo ellos, sometiéndonos bajo de ellos. Y explicamos nuestra situación. Y lo que conseguimos de nuevo es que el punto de vista bíblico de hacer la Biblia de esta manera es una manera de hacer la vida completamente diferente. Es una manera de la forma conforme a Dios. Y la prueba que si estás sometido bajo el gobierno o bajo tu esposo o bajo tu jefe es cuando estás en una situación en el cual ellos están mal. Y como quiera, sigues esta dirección y te sometes bajo ellos. Y no tengo que decirte esto no es un comportamiento natural. No es algo que intuitivamente lo vas a hacer. No es algo natural, es sobrenatural. Y por eso, cuando leemos en Filipenses capítulo 2, que dice que Jesús fue igual a Dios, no consideró la igualdad algo en cual tomarlo, pero Él vino desde el cielo, tomó la forma de un hombre y Él murió. Y eso es sobrenatural, eso es grande. Eso es someterte a la voluntad del Padre.
Someterte a otra persona o a una institución o a un gobierno es difícil. Es interesante. La semana pasada la gente no rechazó lo que yo prediqué de ese concepto de someterse. Yo sospecho que es porque reconocemos que eso es lo que Dios dice y estamos bien con eso. Pero no sabemos bien porque no sabemos si de verdad lo vamos a hacer. Pero esta semana vamos a venir a Primera de Pedro, capítulo 3, donde dice: mujeres, esposas, sométanse a su esposo. Y algunas personas escuchan eso de una manera introductoria, de introducir el mensaje, y dicen: ay, eso no está bien. Cuando lidias con unas instituciones horrificantes, pero cuando ves a tu cónyuge y dices no, si estás hablando de algo que está un poquito separado de ti, como el gobierno, como en Washington, yo no estoy ahí, así que olvídate, es lo que es. Pero cuando tú entras a tu hogar y se cierra esa puerta, tú tienes que vivir con esa persona. Y ahora esto se vuelve algo personal. La realidad es, cuando nos sometemos y cuando lo hacemos porque es algo sobrenatural, es en ese momento que la manera en que vivimos, la gente lo ve y dice: ¿qué está pasando con esa persona? Mateo dice, en Mateo 5:16, dice que la luz brille delante de los otros, para que le den gloria al Padre que está en el cielo. Escuchen esto. Una fe visible hace que un Dios invisible sea visible. Una fe invisible hace que un Dios invisible sea visto, visible. Cuando la vida se pone difícil, cuando tienes que someterte a alguien que estar debajo de ellos es tan difícil, ahí es cuando tu fe se hace visible. Y aún ese jefe que ve a su grupo de directores, esa persona no me hace caso. Esa persona me maldice, y te miran a ti y dicen: ¿cómo es que esa persona voluntariamente se somete a mí? Y prontamente las escrituras dicen que tu fe se hace visible mientras nosotros hagamos la vida diferente como seguidores de Cristo. Y respondemos de manera que no es por la forma en que nos tratan, si es justa o no, pero vivimos la fe de una manera tan visible que al final dicen: espera un momento, yo veo a Dios. Y eso es exactamente lo que Pedro quiere que las mujeres reconozcan cuando dice: sométanse a sus esposos. Primera de Pedro, capítulo 3. Si no tiene una Biblia, tenemos Biblias en el café, en la tienda de libros, en la librería. Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. Puedes mirarlo en tu teléfono también. Primera de Pedro 3, se los voy a leer. Asimismo, esposas,
Todo lo que he dicho es, tiene que ver con a sí mismo. Son respuestas sumisas que debemos tener y nos está explicando así. Asimismo, esposas. ¿Cuántas esposas hay aquí esta mañana? Nadie quiere decir que es una esposa ahora. Mujer, hombres, esposos, levante la mano por ellas. Si están escuchando esto y no son esposa, no están casadas, ni siquiera tienen un novio, está bien, yo no voy a escuchar hoy. Voy a tomar más café y me voy a ir. Les animo a que se queden aquí. Aquellas mujeres solteras, creo que es importante, informativo. Mientras ustedes piensen ser esposas un día y cómo debo ser y qué cosas deben ser verdaderas en un esposo, en un futuro esposo. Dice asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada uno sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Y después, hombres, vamos a hablar con ustedes antes del final. Hay un alivio al final de esto. Acabamos de ver 6 versos para las mujeres y hay solo un verso para los hombres. Él sabe que nuestra atención es mucho más corta que la de un hombre. La atención del hombre es mucho más corta que la de la mujer. 6 versos para las mujeres. La gente va a decir, yo soy más fuerte con los hombres. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son heredores del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Volviendo al primer verso. Esposas, sométanse a sus esposos. Recuerden, sobrenatural, no natural. Es un principio de Dios para vivir de la manera que Dios quiere que vivas, para traer su manera de hacer las cosas, la mejor manera de vivir. Les animo a que se queden conmigo en este momento. Dios te hizo a ti, Él no quiere hacerte daño, Él te quiere ayudar. Casi todas las esposas con las cuales hablo y las mujeres jóvenes solteras quisieran tener un hombre que los dirija en una manera de Dios, conforme a Dios. Y ese proceso de pensar no está tan lejos como estás pensando antes de leer esta escritura. Mientras yo digo eso, pueden decir, mi esposo no sigue a Dios. Quizás él ha tomado una decisión de salvación, ha hecho la oración, viene a la iglesia, pero él no practica la cristiandad. O quizás tu esposo no cree en Jesús. Eso es lo que está siendo mostrado aquí. Y aquí dice, sométase aún a aquel que no sigue a Cristo. Y es claro aquí, someterse no es ser inferior. No quiere decir que eres inferior.
Dice someterse a Él. Escuchen cómo dice aquí. Para que sean ganados sin una sola palabra por la conducta, el comportamiento de su esposa. Vives tu vida de una manera. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de sumisión. Vivir de una manera que la gente se dé cuenta y quieran someterse bajo este Dios. No estás diciendo ninguna palabra al esposo que no cree, al esposo que no vive de la manera que debe vivir, para que ellos puedan ser ganados. No es una promesa, es un principio. Hay un matrimonio en esta iglesia. El hombre se llama Jared, el esposo. Hablamos de esto esta semana. Y Lauren, ellos llevan un tiempo viniendo aquí. Cuando comenzaron a venir, Lauren quería venir a la iglesia. Él no estaba siguiendo a Jesús. Él no tenía ningún interés. Pero él quería hacer lo que la esposa quería hacer y comenzaron a venir. Se pueden imaginar que ella quería un esposo que la dirigiera espiritualmente, pero ella dijo, pues él era un hombre bueno y él dijo, voy a ir a la iglesia contigo. Él me dijo que ella nunca, estas son sus palabras del esposo, ella nunca lo molestó ni le predicó. Yo encontré eso fascinante y él apreció eso. Hombres que escuchan a la mujer hablando y que la mujer le dirige y le dice, y los hombres se echan para atrás, se sienten que no son suficientes, que son aplastados, que nunca van a ser suficientes para la mujer. Y la respuesta natural es responder negativamente. Ellos lo ven como una molestia. Y él dijo, fuimos a la iglesia, venían aquí y vienen aquí. Mientras él dijo que él no entendía nada de lo que yo decía. Lo que tú decías no hacía sentido. Me dijo, lo que yo tenía en mi mente es por qué las cosas malas pasan, por qué hay maldad. Él estaba preguntando por su propia situación. Su papá murió de cáncer. ¿Por qué? Y él se preguntaba, ¿por qué mi papá murió de cáncer a una edad temprana? Y él se preguntaba eso. Entonces, las cosas empezaron a hacer sentido. Fui a un retiro de hombres y todo comenzó a cambiar en ese retiro. El pensamiento que vino a mi mente en el retiro es, quizás Dios puso a Lauren en mi vida para conocerlo a Él. Eso es interesante, ¿verdad? Ella calladita hizo su deber y no hizo sentido. Y un día Dios puso ese pensamiento. Quizás Dios puso a Lauren en mi vida para conocerlo. Y mientras yo hablaba con él, él dijo, en ese retiro me chocó que Dios no se olvidó de mí. Y yo creo que ese fin de semana yo puse mi fe en él y empecé a seguirlo. Los mensajes comenzaron a hacer sentido. Me he envuelto en la iglesia, me he bautizado, he crecido en mi fe. Los niños están envueltos aquí. Mi familia está creciendo, estamos teniendo conversaciones espirituales. Ahora yo digo, vamos a estar en la iglesia, nos vamos a esta hora, vamos a esta actividad. Y es algo completamente diferente. No he hablado con Lauren de esto, pero no puedo imaginarme cómo esto cambió su corazón. Otro matrimonio me dijo, estuvimos casados muchos años y nunca sucedió esto. Y conozco otra gente que ha orado
por su esposo, mujeres que han vivido la fe y su esposo no ha cambiado. Por eso es importante que veamos el texto que dice que pueden ser ganados, pero no es una promesa de que sí van a ser ganados. Quizás piensan, vieron este texto que también dice que la belleza no sea peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Quizás se sienten mal que tienen sus prendas hoy, maquillaje. Yo vi a alguien con sus trenzas, empujarlas. Pero esto dice que no sea su belleza solamente externa. Está bien verse bien, que las mujeres quieran verse bien. Y los hombres no están en contra de eso. Me encanta que mi mujer se vea bien. Y este texto no dice que dejes de hacer esto. Lo que dice es que lo primero sea el primero, que lo mayor sea lo mayor, que lo que esté adentro sea más importante es crecer en Jesús y conocerlo. El texto dice aquí, la persona interna con lo incorruptible, lo que procede de lo íntimo del corazón. ¿Quién estás siendo en Jesús? Ese crecimiento, eso impacta al hombre. Ellos quizás son fuertes por afuera, pero ellos comienzan a cambiar mientras tú cambias. Es posible, mujer, que por lo que Dios está haciendo dentro de ti, quien te estás convirtiendo en Jesús, dando testimonio a través de ti, tú puedes ser la mejor chance para que tu esposo conozca a Cristo. Esto es un principio importante. Esta es tu oportunidad. No seas obsesionada con cómo te ves. Sé obsesionada con el Señor. Enfócate en Él. Ok. Hemos revisado someterse al esposo. Hemos hablado de la vestimenta. Hablar de la vestimenta es algo bien touchy que la gente no quiere hablar. Estamos hablando de lo interno. Pero entonces hay una discusión aquí de Sara y Abraham. Y mientras yo leía, yo dije, yo creo que puedo brincar esto. Y a veces, por tiempo, pues no hablamos de todo. Y yo digo, pues tengo que hablar de esto, de Sara y Abraham. Para los judíos, ellos leyendo esto, este es el padre de la fe, alguien bien admirado por los judíos. Saben la historia de Sara y Abraham. No sé si vieron esto. Es incómodo. Sean como Sara. Ella obedeció a Abraham y lo llamó Señor. Vamos de someternos a obedecerlo y llamarlo Señor. Esto está tedioso. Podemos hablar del hombre. Y cuando yo leí esta historia, y déjame decirlo de esta manera, rápidamente, en cualquiera de estos temas, si tiene que ver con el gobierno o tu jefe o tu esposo, hay algo rápido que uno como que lo empuja y trata de buscar una excepción. Esto no aplica a mí, ¿por qué? Y el pensar es, si mi esposo no está tomando buenas decisiones, pues no tengo que escucharlo. Y quiero que escuchen esto. Tal como la historia de Sara y Abraham. Ella tiene 80 años, él tiene 90. Dios viene y dice, vas a tener hijos. Vas a tener un hijo
va a ser prolífico, vas a tener naciones, vas a ser el padre de las naciones. ¿Entiendes este mensaje? Pasan 10 años, no hay hijos. A los 100 años, la probabilidad de tener hijos son ¿cuántos? 0. Sara está en pánico. Dice, tenemos que arreglar esto. Dios dice, tú vas a ser el padre de naciones, de muchas naciones. No dijo que yo iba a ser la madre de las naciones. Y si yo te doy Agar, mi sirvienta, y que ella tenga un hijo contigo. Abraham dijo, ok, vamos a hacerlo. ¿Por qué están riéndose? Él no estaba riéndose. Porque el hijo que es nacido de esa unión, Ismael, él es el padre de los árabes que conocemos hoy como los que han causado tanto daño a Israel. Y lo que hizo Abraham y Sara es, si Dios quiere esto, vamos a hacerlo nosotros. Aun si tú sabes que Dios quiere algo, no lo hagas de tu manera. Hay otra historia de su vida que cuenta qué pasó. Estaban en la tierra prometida. Había una hambruña, no había agua. Ellos decidieron ir a Egipto porque había comida. Mientras iban a Egipto, Abraham mira a Sara y dice, tenemos un problema. Tú eres hermosa, demasiado de linda. Y cuando lleguemos ahí, si ellos saben que tú eres mi esposa, ellos me van a matar para tenerte a ti. Lo que quiero que hagas es que eres mi hermana. Fue una verdad parcial. Era su media hermana. Esa otra conversación para otro día. Pero recuerden esto. Una media verdad para engañar es una mentira. Y cuando nosotros vamos en contra de lo que Dios nos dice que hagamos, como una mentira, viene maldición. Se inventan esta historia cuando cruzan el borde. Esta es mi hermana, dice Abraham. Dicen, wow. Entonces se lo dicen a Faraón. Faraón la pide. Ella está con Faraón. De momento, no sé qué llamarlo. Pasa una pandemia, todo el mundo se enfermó. Faraón dice a su gente, ¿qué está pasando? A los sabios, dice, tú tienes la esposa de Abraham. Dice, ¿qué? Nadie me dijo a mí eso, que esa es la esposa de Abraham. Dice, Abraham, ¿qué tú estás haciendo diciéndome que esa es mi hermana, tu hermana? Yo no la hubiese tomado. ¿Entienden la idea? ¿Por qué Pedro nos está hablando de Sara y Abraham en este momento? Las mujeres viejas, ancianas, vivían de esta manera. Ella obedeció a Abraham. Ella lo llamó Señor. ¿Por qué está diciendo eso? Esta historia nos da una información que dice que Abraham tomó una decisión horrible y hay consecuencias por esa decisión. Las consecuencias no son buenas. Sin embargo, en medio de tomar decisiones horribles y Sara siguiendo eso, Dios
protege a Sara en medio de eso. Y Pedro, lo que está diciendo, yo creo, es que mientras te sometes a un esposo que toma malas decisiones, Dios va a protegerte en medio de eso. Mucha gente dice, si él sigue a Dios y es un hombre conforme a Dios, yo lo sigo. Y en esta conversación de someterse al gobierno, y cuando yo no me someto, cuando yo digo no me voy a someter. Si tomas, mira a en Hechos 54. Habla de Pedro. Él y Juan están haciendo sanidades, los meten a la cárcel y lo hace muy claro. Yo no voy en contra de las leyes de Dios. Yo no voy a pecar. Es como Daniel. El decreto lo establecieron y él dijo, no me voy a arrodillar delante del rey. La Biblia es clara. Él no iba a hacer pecado, él no iba a pecar. Brincamos a los hombres ahora. 6 versos para las mujeres, 1 verso para los hombres. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Eso causa que yo quiera volver al final del verso 6. Mira lo que dice al final del verso 6. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Yo leí eso una y otra vez esta semana. Y si están leyendo este texto, y sientes como que esa es una frase tirada ahí, como que no entiendes, quieres más. Es hablando de ella de someterse bajo su esposo. Habla de el esposo tomar malas decisiones. Después dice, no tengan temor. Y dice, sí, así es que es algo de temor, algo que causa miedo. Me voy a someter, aunque hagas decisiones que no hacen sentido, como Abraham lo acaba de hacer. Y dicen dice Dios que te sometas a Él y no tengas temor. Y nosotros entendemos que es algo que causa temor seguir esta verdad por lo que puede suceder. Y ahora dice, hombres, estoy hablando contigo. Acabamos de decir, esto causa temor. Esto da susto. Quiero que vivas con tu mujer, con tu esposa, de una manera comprensiva. Si lo haces bien, no tiene que causar temor. No debe tu esposa tener temor de ti. Mujeres, no dice que tienes que vivir en abuso. Por eso, esto puede causar miedo. Algunos hombres han usado esto para abusar, que tienen que obedecerme, hacer lo que yo digo. Hombres, viva de una manera comprensiva con su esposa. Hombres, llegan del trabajo, un día largo, viajé, tuve una reunión, vas a tu cueva de hombre, todo el mundo tiene que salir y vas ahí, juegas videojuegos para descargar la mente. Tu esposa está tratando de hacer la cena, poner la comida en la mesa. Hombre, cuando llegues a la casa, tienes que estar con tu esposa. Voy a ir al lugar donde se fuma, un cigarro. Es sábado, voy a ir al golf por el día, voy a ir al juego con los hombres. Vive con ella, tantos hombres. Yo
Di provisiones financieras a mi familia esta semana. Vive con ella. ¿Cómo puedes vivir con ella de una manera comprensiva? Donde te importa lo que ella piensa, donde eres sensitivo, piensa de color rosa por un momento. Yo sé que es difícil. Voy a ser sensitivo a las necesidades de ella. ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Qué es lo que ella necesita? ¿Qué es lo que ella le encantaría que yo haga? Quizás cambiar el pañal, hacer la cama, ayudar con la comida. Yo solamente hago la carne en la parrilla. Le haría tan feliz que tú laves los platos. Si tú dirías, yo compré un carro nuevo, el carro nuevo es tuyo, tú tienes siempre el mejor carro. Vive con ella de una manera comprensiva. Ella quiere un hombre que ama a Jesús. Tener un hombre que le habla a los niños de Jesús. Un hombre que ora con ella. Es un poquito incómodo. Ay, yo sé que es incómodo. Vive de una manera comprensiva con tu esposa. Dice así en el texto. Tratando cada uno a su esposa con respeto, honor, ya que como mujer es más delicada. Nuestro trabajo es bendecir a nuestra esposa y a nuestros hijos. Yo estaba pensando en esto esta semana. Vivir con nuestras esposas de una manera respetuosa y honrada. Yo estaba hablando con un hombre llamado Rusty. Su esposa se murió hace unas semanas y yo lo estoy llamando regularmente. Un buen hombre. Me dijo en la conversación, ¿cómo estás? ¿Qué estás predicando este domingo? Estoy predicando de sumisión. Dije, ¿puedes orar por mí? Dijo, ¿por qué? Porque es el próximo pasaje en Pedro. Dijo, ¿por qué tengo que orar por ti? Dije, bueno, la gente no quiere escuchar de la sumisión. Estamos viviendo en un mundo donde todos empujan esta palabra para fuera y dicen que esto es ser patriarca y que eso está mal, que la iglesia está mal. Y él dijo, de la manera que yo lo vi es que siempre yo voy a tratar a mi esposa de una manera muy, muy bien que yo puedo hacer por ella. Y yo no vi eso como un gran problema. Dile a tu congregación, ama a tu esposa mucho. Piensa cómo bendecirla. Y es fácil. Y mi cerebro está pensando cómo decir esto para que no haya barreras. Dile que ames a tu esposa. Muy bien. Ve y dile eso. Y yo dije, wow, eso está muy bien. Muy bueno. Tienes ese matrimonio anciano que lo has visto y te dicen, vamos a estar casados 66 años el mes que viene. Se sientan juntos como un comercial en televisión, como ángeles visitantes. Y es algo tan lindo junto. Y dices, ¿cómo haces eso después de 66 años el mes que viene? Son hermosos. Y ella destornuda y él le busca un papel para limpiarse. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Y yo no sé tú, pero yo encuentro gente así inspirante para mí, que digo, yo quiero ser así. Yo quiero ser así ahora. Eso no comenzó en este momento, en este año. No comenzó hace un mes, antes de su aniversario. Y tú sabes que ellos pasaron cosas difíciles. Y yo quiero ser así.
Tim Keller dice que si dos cónyuges dicen, voy a tratar mi egoísmo como el problema más grande del matrimonio, pues entonces tendrían la posibilidad de verdaderamente tener un matrimonio excelente. Vamos a volver al texto. Respetar a la mujer como el vaso frágil. Y dijimos, tenemos que volver a eso. Y esto no hace a la mujer menos. Cuando dice que es un vaso frágil, delicado. El cristal reservado. El cristal reservado. Para la gente más importante cuando eras niño. Yo me acuerdo que me dijeron, es bien delicado, es bien finito. Ponlo suave en la mesa. Cuando tú levantabas eso, tú pensabas si lo aprietas se rompe. Supuestamente era caro. Imagínate cuando el pastor y la esposa llegaban para el almuerzo y él decidió hacer algo de fiesta y empieza a colectarlo y montarlo uno encima del otro y empezó a hacer cosas raras y hacía música. Mi mamá está verde. Su cristal. No se suponía que ni siquiera lo pusiéramos en la máquina de lavar platos. Y ahora lo estamos tratando fuerte. Estaba pensando en esto esta semana. La descripción aquí es a la mujer. Ella es como el cristal fino, que es de tanto valor para tantos, que lo vas a tratar bien. Yo he pensado en estos vasos de Stanley, esos vasos de Stanley de arriba. Toda la gente cool tiene este vaso. Yo iba a comprar uno, pero dije, pues no lo voy a comprar. Es muy caro. Son mayormente mujeres. Tú pones este vaso al lado del vaso de cristal, de la copa. Y esa copa viene en contacto con ese vaso de Stanley. No puede ganarle. Puede ser una analogía de que nosotros somos así, como este vaso grande, más grande, fuertes, nuestras voces gruesas. Y ella es este vaso, esta copa fina. Tiene que ser tratada con gracia, con asombro de cuán grandiosa es ella. Por eso fue que tú la escogiste. No debe ser difícil. Tú fuiste enamorado. Tú dijiste para siempre hasta la muerte, todas esas cosas locas. Y tú lo quisiste decir. Este texto dice que la honres como la vasija más frágil, porque somos herederos a la gracia de la vida. Algo que dice algo parecido, Efesios 5:25, habla de la sumisión también. Esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes cuánto la amó? Que murió. Y más adelante de este pasaje dice, sométanse unos a los otros. Aún en este pasaje, como son herederos del grato don de la vida, a la gracia de la vida. No son enemigos, no somos enemigos, no venimos en contra el uno del otro. Somos herederos de la gracia de la vida. Primera de Pedro 3, al final del verso 7. Dice, hombres, hagan esto,
para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Para que las oraciones no sean estorbadas. Esto es lo que yo quiero decir. Simplemente estás orando por muchas cosas. Hasta que no tengas esto bien, no puedes orar de nada más. Para ahora. Deja de orar por ese nuevo carro. Deja de orar por ese trabajo. Ora de cómo vas a tratar a tu esposa. Y vas a ser como este anciano que fue como un abuelito para mí y para mis hijos. La amé tanto. La oré por ella tanto. No es difícil seguir un hombre para una mujer que la trata bien y la ama y está pensando en ella. Está pensando cómo bendecirla y los hijos. No es difícil seguir ese hombre que quiere orar contigo. No solamente por las comidas, pero aún por ti y contigo. Las cosas que están pesadas en tu corazón. Como un hombre que dice, vamos a ir temprano a servir. Todas las mujeres están siguiendo a ese hombre. Dicen, hombres, hay muchas cosas por las cuales puedes orar, pero no vayas al Señor hasta que empieces a honrar y respetar a tu mujer, bendecirla y a tus hijos. Vamos a orar por ti. Señor Jesús, oro por las mujeres en este lugar, por las mujeres solteras que no tienen esposo. Pero esto ha sido difícil conseguir un hombre que puedan respetar, amar y seguir. Conseguir un hombre de Dios. Para ese hombre que se le ha hecho tan difícil tener un ejemplo, que no vieron un ejemplo así, que es incómodo, no saben cómo hacerlo, no saben cómo comenzar. Oro por aquellos que quieren hacerlo de tu manera, quieren ser una luz para el mundo. Bendice sus matrimonios, sus familias. Bendícelos a ellos mientras tratan de alinearse con tu voluntad de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén.